Bien, comenzamos. Muy buenas tardes a los hermanos, a los amigos, a la familia, esperando siempre que ustedes se encuentren bien, a pesar que hay muchas personas resfriadas, mucha gente agripada, eh, algo está pasando, pero hay mucha gente enferma. Así que bueno, aprovecho este momento para dar un gran saludo a nuestro hermano Luis Vergara, hablando de enfermos, esperando que Dios lo restaure, que lo recupere, y a él y bueno, y a todas las personas que también están enfermas. Hay mucha gente resfriada, mucha gente enferma, hay mucho virus, no sé si son los cambios de temperatura, bueno, esa parte yo no la manejo, que yo no soy médico, así que bueno, deseando nomás que se cuiden, tomar harto líquido, limonada, ¿no es cierto?, con naranjita, y algún remedio, alguna pastillita para desinflamar, para que vayan mejorando de sus enfermedades. Bien, hoy día es día miércoles 20 de agosto del año 2025, me encuentro en mi hogar, y hoy día quiero exponer un pequeño tema con ustedes. ¿Ya? ¿Con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver más que todo con las comprensiones que hacemos nosotros los lectores, ¿no es cierto? La gente que, mayormente los pastores, los maestros de las iglesias cristianas, cuando lee la escritura, o como decimos nosotros, la Sagrada Escritura, ¿cierto? Hay diferentes comprensiones que se tienen acerca de un mismo tema, o de unos mismos textos, se entienden de forma diferente, ¿ya? Por eso también la iglesia obviamente está dividida, está segmentada, ¿no es cierto?, ramificada en muchas sectas, religiones, porque se producen las divisiones porque no existe la misma comprensión. Entonces, un hermano o un pastor acusa a otro que está en una falsa doctrina y el otro acusa que él está en mala doctrina. Bueno, eso siempre va a ser de la muerte de los santos apóstoles, ¿no es cierto? Bueno, ya había problemas en ese tiempo, por eso que están las cartas de advertencia del apóstol Pedro, Pablo, de Juan, etcétera. Bien, tenemos esta situación que es una realidad que muchas veces leemos lo mismo y no lo comprendemos de la misma manera. Hay que aceptarlo y hay que entenderlo. Entonces, ¿cómo podríamos llegar nosotros, ¿no es cierto?, a tener una mejor comprensión? Lo primero que hay que decir una cosa y una crítica, ¿no es cierto?, para todos los hermanos en general, que la mayoría son hermanos perezosos, ¿ya? Es decir, no estudian. ¿Ah? Están ahí metidos quizá en el YouTube, viendo otra cosa, cualquier cosa, pero no leen mucho la escritura. Y lo primero, son muy pocos hermanos que se dedican al estudio, ¿ya? Usted entiende que para aprender cualquier cosa se necesita hacer un sacrificio, ¿ya? Cualquier actividad que usted quiera aprender en la vida, ¿no es cierto?, hasta cortar un pedazo de madera, ¿no es cierto?, tiene que saber cómo tiene que tomar el serrucho. Si usted quiere ganar un clavo, tiene que saber si no se va a golpear la mano, etcétera. Todo se necesita, tiene un proceso de aprendizaje. Y a veces se hace más difícil, a algunas personas que a otras les cuesta más. Y esto de la escritura no es nada nuevo. Cualquier estudio que usted emprenda, cualquier doctrina, cualquier disciplina, necesita un tiempo, necesita dedicación, esfuerzo. ¿Ya? Las cosas no son de un momento a otro. Como lo que vamos a hablar en este momento, yo también, si hoy día voy a hablar de un tema, ¿cierto? Usted necesita un tiempo yo para poder exponer este tema y dar explicación, y usted necesita la paciencia, ¿cierto?, para escucharme. Pero si usted no me escucha, obviamente no voy a alcanzar a decir lo que quería decir, ¿ya? O sea, lo voy a decir igual, pero usted no lo va a escuchar porque a lo mejor se va a ir a otro canal. Así que bien, bienvenido a este pequeño canal, que es teología y reflexión. Bien, el tema que vamos a tratar hoy día, ¿no es cierto?, vamos a ver de la mala comprensión que se hace de algunos textos, por lo que ya les dije, generalmente no se estudia o se comprende mal. Y el primer ejemplo que quiero ver, voy a ver solamente dos ejemplos. El primero está en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. ¿Ya? Vamos a leer 5 al 10 y después vamos a dar una explicación, pero también vamos a dar la explicación que dan las iglesias tradicionales. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Antes de seguir avanzando, ¿no es cierto?, porque se empieza a olvidar la lectura,
Entonces, lo primero que Juan, ¿cierto?, en estos dos versículos, lo que está diciendo que este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos que Dios es luz. Esto es lo primero que hay que comprender, que Dios es luz y que en Dios no hay ninguna tiniebla, ¿ya? Y después dice el 6, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, tenemos comunión con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero aquí es donde viene ya la mala comprensión, porque los hermanos, si leen hasta aquí, la idea que está dando acá, sin ver el contexto, es que para tener comunión con Dios hay que apartarse de mal, hay que apartarse de pecado, no hay que andar en tinieblas, ¿ya? Entonces uno en el fondo está diciendo eso, si un hermano está haciendo lo malo, está pecando, no tiene comunión con el Padre, porque está pecando, ¿ya? Eso sería, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, estamos haciendo lo malo. Pero le tengo que decir que exactamente no está diciendo eso, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a ver? Cuando leamos los otros versículos. 7. Pero si andamos en luz, un hermano aquí diría al tiro, significa no andar en pecado. El texto no va a decir eso. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Leo de nuevo. Pero si andamos en luz, dice, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Bueno, si andar en luz significa no andar pecando, entonces ¿cómo nos va a limpiar la sangre de Cristo? Se supone que yo ando en luz, tengo comunión con Dios porque no estoy pecando. ¿Y cómo me va a limpiar la sangre de su Hijo Jesucristo? Si andar en luz significa no andar pecando. Y ahí usted se da cuenta que la persona entiende mal. Entiende mal, por la pereza, por la poca preocupación de lo que está diciendo el texto, por el poco análisis que está haciendo, o hermenéutica, ya usted quiere ponerle un nombre, un exégesis, un examen al texto. Bueno, dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, lo primero que tengo que decirle, ¿no es cierto?, informarle a los hermanos, que andar en luz no significa no pecar. Andar en luz significa confesar el pecado. Lo voy a repetir de nuevo. Andar en luz no significa que el hermano no peca. Andar en luz significa que el hermano anda con la verdad y confiesa su pecado. ¿Ya? El hecho que solo pensar que diga que no peca ya mintió, ya pecó. ¿Ya? Entonces, andar en luz, por eso dice el 7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué hay una buena comunión? Porque estamos confesando nuestros pecados. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque estamos confesando, ¿no es cierto? Cuando hacemos algo que no corresponde, cuando hacemos lo malo, cuando hacemos lo indebido, ¿no es cierto? Entonces confesamos al hermano el pecado, ¿cierto? Cuando usted ofende a su hermano, ¿cierto?, tiene que reconocer que se equivocó, que tuvo un mal trato con el hermano. Entonces, para no perder esa comunión, usted le pide perdón al hermano y le dice, hermano, yo he pecado contra ti, ¿eh? Como la parábola del hijo pródigo, cuando le dijo al padre que había pecado, ¿cierto?, que gastó todo en mujeres y gastó todo su dinero y después se acordó, ¿no es cierto?, que su padre tenía hacienda, así que volvió arrepentido, ¿no es cierto?, y le dijo al padre que había pecado. Entonces, si usted se da cuenta que andar en luz no significa como lo entienden las iglesias tradicionales, ¿eh? Que los hermanos creen que andar en luz es andar ocultando el pecado, ¿eh? Que el hermano no lo vea haciendo lo malo, ¿ya? Andan simulando, ¿cierto?, para que los hermanos no se escandalicen, andan de forma, puede ser un poquito más grotesco, ¿eh? En una forma hipócrita, ¿ya?, escondiéndose de los hermanos para que el hermano no le diga nada. Entonces yo le quiero decir que eso significa andar en tinieblas. Andar en luz no significa no pecar, sino que andar en luz significa confesar el pecado, para tener comunión con los hermanos y para que la sangre de su Hijo Jesucristo nos lave, nos limpie de todo pecado. Porque es una forma que nosotros estamos confesando nuestros pecados, no lo estamos ocultando. Y voy ahora a leer nuevamente el 7 en adelante, pero si estamos en luz, quiero decir,
como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, aquí viene el problema. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, una cosa importante, hermano, cuando querés demostrarle a los hermanos que usted es tiki-taka, ¿ya? Es un engaño, es una falacia, es una mentira. Nosotros, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque usted sabe que nosotros somos pecadores, somos hombres débiles, somos hombres falibles, somos de carne y sangre, ¿ya? Entonces no podemos decir que no hemos pecado, o como dice el dicho, de esta agua no beberé. Eso es falso, ¿ya? Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, usted mismo se engaña porque usted se conoce. O sea, usted puede engañar al hermano, usted me puede engañar a mí, usted puede simular ir a la iglesia el día domingo, ir espléndido, ¿ah? Una buena ropa, un buen perfume, bien duchado, ¿cierto? Y con un buen lenguaje, ¿ah? ¿Cierto? Con los hermanos, muy buenos días a todos, una buena presencia, ¿ah? Con sus hijos, con su esposa, aquí está todo tiquitaca. Pero resulta que hace un rato atrás se está agarrando del moño con su esposa, ¿ah? ¿Cierto? Y se le salieron algunos improperios, voy a decir, ¿ah? Algunos improperios, algunos dichos que no corresponden a un lenguaje cristiano. Y después va a la iglesia, ¿cierto? Se presenta tiquitaca, ¿ya? Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿ah? Nada más porque la verdad es que nosotros sí pecamos y la verdad no está en nosotros. Y otro argumento con relación al pecado es que usted sabe que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, ¿cierto? El texto muy conocido de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el hecho de que el Padre envió a su Hijo justo, santo, él sí que no tenía pecado. Eso lo podemos decir abiertamente, está lleno de textos de eso, que Jesús nunca pecó. El Nuevo Testamento está lleno de eso. Pero Él vino a morir por nuestros pecados, es decir, nos denunció, nos acusó, nos manifestó, ¿ah? Él fue nuestro propicio, ¿no es cierto?, por nuestras culpas, fue el Cordero, como lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los pecadores somos nosotros. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Estoy leyendo el verso 8, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ojo, condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso había dicho, pero si andamos en luz, estoy leyendo el 7 ahora, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y acá está diciendo el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ya? ¿Cómo que no necesito a Cristo? ¿Ah? ¿Ah? Estoy diciendo en el fondo eso, yo no peco, así que no necesito la sangre de su Hijo. Ahora, esto no está dicho en el sentido, no quiero que malinterpreten, para que usted tenga rienda suelta y haga lo malo. No es el tema. No es el tema, ¿ya? Porque no es eso lo que estoy tratando de transmitir, ¿ya? Lo que estoy tratando es aclarar un texto que está muy mal comprendido. Nada más estoy diciendo que cuando los hermanos dicen que andamos en tinieblas, significa que andamos pecando, y que andar en luz significa apartarse del pecado. Cuando aquí el texto lo que está diciendo, que andar en tinieblas significa es engañarse y no confesar los pecados, para que la sangre de su Hijo nos limpie todo pecado. Así que andar en luz no significa no pecar, sino confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para tener comunión unos con otros y para que la sangre de su Hijo nos limpie toda maldad. Eso es lo que está diciendo el texto. Y no andar con simulación ni con hipocresía con los hermanos, sino confesando nuestros pecados. Obviamente que el espíritu de un cristiano es apartarse del pecado cada día, ¿no es cierto? Ahí en Romanos, si no mal recuerdo, capítulo 6, ¿no es cierto?, nos enseña que debemos apartarnos de todo mal, ¿ya? Que tenemos que luchar en contra del pecado, la transgresión, pero obviamente como usted muchas veces, como yo, ¿no es cierto?, por más que se esfuerce en algún momento en forma, digamos,
con la mala intención, ¿cierto? Va a pegarle, va a mentir al hermano en una buena frase, ¿cierto? Cosa que usted se indague a sí mismo. Le hace una pregunta, usted le pega una pequeña mentirita, no le va a hablar con la verdad, ¿ya? Etcétera. Pueden haber muchos ejemplos sobre eso, pero lo que estoy tratando de decir solamente que a veces entendemos mal, ¿cierto? Porque no estudiamos, ¿ya? No estudiamos, entonces entendemos mal, y eso también significa entender mal. Uno vive, ojo con lo que le voy a decir, uno vive con lo que uno cree y con lo que uno entiende. Uno vive, uno actúa, uno hace, uno habla lo que uno cree que es verdadero. Entonces, si usted entiende mal, ¿no es cierto?, también va a vivir mal. Y va a estar enseñando a los hermanos, ¿no es cierto?, que en el fondo oculte sus pecados, que no los confiese, porque como obviamente el pecado es malo y usted significa que andar en tiniebla para usted, entonces usted va a tener que ocultar sus pecados para decir que anda en luz. Cuando la Escritura enseña que andar en luz es confesar los pecados, es todo lo contrario, ¿ya? Es confesar los pecados. Bueno, en este contexto, si usted lee el libro de Juan, está hablando acerca del amor a los hermanos, ¿ya? El tema del pecado no es difícil de comprender. Ojo lo que estoy diciendo. El tema del pecado no es algo difícil de comprender. Mire, en el fondo el pecado, se le voy a decir una palabra bien sencilla, porque yo no quiero que esto sea difícil para usted comprender. Cuando usted no ama al hermano o al prójimo, lo más seguro es que usted le mienta. Al no amarle, ¿no es cierto?, usted va a pecar contra el hermano, ¿ya? Quizás no le va a pagar la deuda, por ejemplo, o le va a echar una mentira, como dice, mentira blanca, o no le va a visitar si está a lo mejor muy complicado de salud, o no le va a dar un consejo, ¿ya?, porque no le estima. Entonces, cuando usted ama al prójimo, como a uno mismo, ¿no es cierto?, la persona no le produce daño. En el fondo empieza a apartarse usted de lo malo, ¿no es cierto?, de lo malo, porque obviamente que usted no le va a hacer daño a alguien que usted ama, pues no sé si me estoy dando a comprender a lo menos. No es algo difícil de comprender. El pecado que existe en el fondo significa porque nos aborrecemos. Se lo voy a repetir de nuevo. El pecado existe porque nos aborrecemos. Cuando usted ama, no produce daño al otro. Si usted le tiene un amor sincero, genuino, verdadero, usted lo va a ayudar, usted lo va a aconsejar, usted lo va a cuidar, usted lo va a proteger, usted le va a dar un buen consejo. No le va a tomar su mujer, por ejemplo, no le va a andar mintiendo, por ejemplo, y si puede ayudarlo, lo va a ayudar. Eso es todo. Y cuando usted no ama, ¿no es cierto?, hace lo contrario. En el capítulo, me parece que el capítulo, creo que el 2, capítulo 2, versículo 7 en adelante. ¿Ya? Lo que estoy hablando yo está dicho acá, así que no piense que lo que yo estoy hablando son doctrinas mías. Dice, hermanos, del versículo 7 del capítulo 2, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo, y que es verdadero, en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Ya? Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. 9. Escuche bien lo que dice acá. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Lo leo de nuevo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama al hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, cuando nosotros amamos a los hermanos, ¿no es cierto?, andamos en luz. Cuando nosotros aborrecemos al hermano, ¿cierto?, andamos en tinieblas y andamos con la mentira y el engaño. No andamos confesando nuestros pecados.
Hola hermanito, ¿cómo está usted hermano? Tanto tiempo que no lo veía, ¿ah? Un abrazo. Y después lo pela por la espalda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, andar en luz no significa no pecar, sino andar con la verdad. Eso en el fondo es andar en luz. Entonces, este tema tiene que ver con lo que le dije por qué se entienden mal muchos textos, porque no se hace un pequeño análisis, una pequeña comprensión de lo que está diciendo el autor o de lo que quiso transmitir el autor en su espíritu, ¿no es cierto? La intención, lo que él quería decir, no lo que yo quiero escuchar, que es diferente. Con esto voy a terminar con el capítulo 4, que algo también nos habla, que es interesante. Miren, casi los últimos versículos. Voy a leer del 18 al 21. Y con esto termino este primer ejemplo, de ver vamos al segundo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ojo con ese punto, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Ya? Entonces, el mandamiento que tenemos, ¿no es cierto?, es que nos amemos uno a otro, ¿ya? Que no andemos en tinieblas. Andar en tinieblas en el fondo es andar aborreciendo al hermano, ¿no es cierto? Por eso andamos con la mentira, con el disimulo, y no confesamos, ¿cierto?, nuestros pecados. No hablamos con la verdad con los hermanos. ¿Ya? Hablamos a espaldas de los hermanos, hacemos malos comentarios los hermanos. Y eso no es amor, eso es andar en tinieblas. El que anda en luz es el que confiesa sus pecados. Nunca se lo olvide, el que anda en luz que confiesa, el que anda con la verdad, no el que simula o que oculta sus pecados. Ya. Bien, ese es un ejemplo. Otro ejemplo de un texto muy mal entendido, que no tiene que ver con otro tema, porque estos son ejemplos nomás, se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 4, ¿ya? Otro texto que está muy mal comprendido, y vuelvo a insistir, a veces no comprendemos porque somos perezosos, ¿ya? Porque no estudiamos la escritura, entonces entendemos mal, no dedicamos tiempo a la reflexión, al estudio, a la meditación, ¿ya? Y eso pasa que hablamos mucho, pero no estudiamos, entonces opinamos solamente. Miren, voy a leer, voy a dar un contexto histórico para que ustedes tengan un poquito. Esta carta de 1 de Pedro fue escrita, según lo he entendido, entre el 64 y el 66. ¿Ya? Estas son comunidades generalmente gentiles, que hubo persecución en el primer siglo. Si usted lee la carta, había muchas persecuciones contra el cristianismo o lo que anunciaban el Mesías. Eran seguidos los cristianos, había muchos cristianos que morían, y eso lo dice en los primeros versículos. Solo voy a leer antes para que usted vea que no se lo estoy inventando. Versículo 1, capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados y de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracias y paz sea multiplicada. Entonces ustedes se dan cuenta que estaban siendo dispersos por todas partes, por diferentes ciudades, ¿no es cierto? Estaban siendo seguidos y muchos los mataban. Entonces, en ese contexto está mucha persecución. Entonces había muchos que morían también en la fe. Y Pedro quiere decir algo, que un texto también muy mal entendido, pero lo vamos a leer hasta el 6, del 1 al 6 del capítulo 4. Dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también amados del mismo pensamiento, pues que han padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Ya? Para vivir el tiempo que resta la carne no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agradan a los gentiles, andando en lascivia, en concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación, abominación y idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, de disolución, y os ultrajan. Aquí viene la parte importante. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados según la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Reconozco que el texto es difícil, ¿ya? Sobre todo estos últimos versículos, que los voy a volver a leer, del 5 y 6, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios, ¿ya? Entonces, si un hermano es simplón, ¿ya? Esos hermanitos que no estudian, que yo les dije ya que son perezosos, puede pensar y hacer una doctrina de acá. ¿En qué sentido? De que cuando Cristo padeció, ¿no es cierto?, o murió, fue a predicarle, ¿no es cierto?, a los muertos, en este caso al alma, al espíritu, ¿ya? Podría inventar esa doctrina, que algunos creen esto, ¿ah? Porque aquí dice, pues hermano, pero ellos darán cuenta al que está preparado para jugar a los vivos y a los muertos, porque también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, ¿ah? También se le predicó el Evangelio a los muertos. Pero se le olvida pensar que a esto que se les predicó cuando estaban vivos, ¿ah? Que en el contexto presente de Pedro están muertos. Pero cuando se les predicó no es cuando estaban muertos, sino cuando estaban vivos. Obviamente murieron por las persecuciones, pero no murieron sin esperanza. Y por eso es que el texto termina diciendo, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados, fueron condenados en carne según los hombres, o sea, los mataron a estos hermanos, pero vivan en espíritu según Dios, o sea, tengan esperanza, ¿no es cierto?, a la resurrección. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? No que se le predicó a los muertos, si los muertos están muertos, pues, hermano, ¿ya? Y eso pasa, ¿por qué? Porque muchas veces se hacen doctrina porque no hay un estudio profundo, ¿ya? No hay un estudio, digamos, que la persona analice, ¿cierto? Como dice un amigo a mí que se llama Andrés Toledo, de aquí le doy un gran saludo, que creo que es muy bien lo que él dice, que uno tiene que estudiar el contexto histórico, ¿no es cierto? Hay un entorno, hay una situación. Entonces, si usted lee a la rápida, ¿no es cierto?, puede formar una falsa doctrina. Entonces, aquí, si usted ve todo el contexto y usted averigua, había persecuciones, muchos hermanos morían, ¿cierto? Y eran perseguidos, pero ya están en la fe, murieron bajo la fe. Entonces, está diciendo que estos hombres que son perseguidores, ¿ah? Dice, versículo 3, para que usted vea, está en ese contexto, dice, basta ya el tiempo de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Está exhortando a los hermanos, Pedro, andando en lascivia, en concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, abominables idolatría, ya, así vivían ellos, pero ellos se convirtieron. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, o sea, ya ellos no eran así los hermanos. Entonces, los otros están diciendo, mira, les parece cosa extraña, ¿no es cierto?, que estas personas ya se convirtieron al Señor, ya cambiaron sus vidas, ¿ya? Pero esto dice, pero ellos darán cuenta, estos hombres impíos, darán cuenta que está preparado para jugar a los vivos y a los muertos. O sea, los va a jugar a todos, ¿ya? Porque también para esto le ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Y estos que murieron en la fe, ¿no es cierto?, murieron arrepentidos, se convirtieron, se les predicó cuando estaban vivos, ¿no es cierto?, ahora murieron por las persecuciones, ¿ya?, para que sean juzgados según los hombres, o sea, los mataron, ¿ya?, pero vivan, ¿ya?, tiempo presente, vivan en espíritu según Dios, ¿ya? O sea, el día postrero Dios los va a resucitar, ¿ya? Incluso Pedro dice más abajo, más el fin de todas las cosas está cerca, ser pues sobrio y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso está aconsejando. ¿Y dónde la aclara más? En el capítulo 3, ya, capítulo 3, con esto yo casi ya estoy por terminar, que está hablando del mismo contexto, para que usted vea que viene hablando de esto, ¿ya?, y dando ejemplo de esto. Dice, aconsejándolo, hermano, versículo 17 en adelante, estoy leyendo 1 Pedro capítulo 3, del 17 en adelante, que ya con esto estamos por terminar. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Están padeciendo, pues, hermano, ¿ves? Están siendo perseguidos, muertos, dispersos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. A Cristo también lo persiguieron, lo mataron los romanos. ¿Y a petición de quién? De la ley judía, también hay que decirlo.
a petición de la ley judía, ¿ya? Porque Jesús era un judío, de la tribu de Judá, y por envidia, ¿no es cierto?, que lo entregaron. Entonces también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿no es cierto? Cristo murió por todos los hombres para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, o sea, fue resucitado en espíritu. ¿Ya? Eso es lo que explica el griego, ¿eh? Que murió en la carne, pero revivió en espíritu, o revivió por el espíritu, depende de la versión que usted lo vea, pero más o menos esa es la idea que da en el lenguaje original, usted lo puede analizar en el griego, en el cual fue y predicó al espíritu encarcelado. ¿Ya? Aquí también los hermanos entienden mal, porque el espíritu encarcelado, entonces fue y predicó al espíritu encarcelado, entonces como murió, le fue a predicarle a los muertos, dicen los hermanos. No, no está diciendo eso. Está diciendo que también Cristo padeció una vez por los pecados, justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la edad muerta en la carne, pero revivido o resucitado en espíritu. Aquí dice vivificado, ¿ya? En el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Versículo 20. Lo que en otro tiempo desobedecieron. Lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia en los días de Noé. La paciencia en los días de Noé. La gente no se arrepentía, ¿no es cierto? A pesar que Noé fue un precursor, un anunciador de justicia, ¿cierto? A través de la construcción del arca, estaba anunciando un fin de mundo para que la gente se arrepintiera. ¿Ya? Dice que en ese tiempo también estaba el Espíritu de Cristo, ¿no es cierto? En los profetas, en este caso Noé, predicando de alguna manera, ¿no es cierto? Predicándole a ellos para que se arrepintiera. ¿Quiénes? El cual fue y predicó al espíritu encarcelado. ¿Por qué? Porque estaban encarcelados en el pecado. Esta gente estaba encarcelada en sus pecados, en sus concupiscencias. Entonces ahora lo cual es de forma correlativa. Pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en espíritu, fue y predicó al espíritu encarcelado. ¿A quiénes? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando uno esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé. Ahí predicó Cristo, en los días de Noé, a través de Noé. Mientras se preparaba el arca, la cual pocas personas, Sirocha, fueron salvas por agua. Que fueron los únicos que se salvaron. Fueron los únicos que se salvaron. Entonces, se da cuenta usted, hermano, por qué a veces se entiende mal y se forman falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Es porque no se lee, porque no se estudia. Entonces, yo les aconsejo, ¿no es cierto?, que es importante, ¿no es cierto?, cuando usted quiera entender algo, tiene que leer, mi consejo es leer la carta completa. ¿Eh? Nosotros cuando estudiábamos en el instituto, había un dicho que a mí se me quedó hasta nuestros días, que un texto sin su contexto es un pretexto. Entonces usted tiene que estudiar toda la carta, darse cuenta cuál es el contexto de la carta, qué estaba pasando, y ahí se le va a hacer un poquito más fácil, ¿no es cierto?, de comprender al autor lo que quiere decir, o el espíritu, ¿no es cierto?, de este escritor, qué es lo que quiere decir a la comunidad, para tener una mayor comprensión. Y por eso, ¿no es cierto?, se entiende mal, muchas veces entendemos de forma diferente los mismos textos y no lo comprendemos de la misma manera, ¿ya? Porque tenemos ideas preconcebidas que escuchamos, como le dije en un principio del video, ¿no es cierto?, lo escuchamos al pastor, ¿ya? Lo que decía el hermano, el maestro, ¿no es cierto?, el profesor, ¿no?, lo que enseñaba, y no hay un análisis más profundo, y porque somos perezosos, ¿cierto?, porque no estudiamos, no revisamos, no indagamos, no buscamos, para entender de la mejor manera y tener una sana doctrina. Bien, lo voy a dejar hasta aquí nomás. Tenía ganas de hacer un pequeño video, compartir algo con ustedes. Siempre yo le pido que tengan, si tienen alguna duda, que lo dejen abajo, ¿no es cierto?, ahí donde se hacen los comentarios. Usted ahí deja su aporte en el sentido de, me refiero a aporte de cuanto a concepto, ¿no? No estoy hablando de ese tipo de aporte. En cuanto a concepto, ¿no es cierto?, de ideas que usted tenga, ¿no es cierto?, alguna diferencia. Así que, para que usted lo deje ahí. Y bueno, yo les respondo. Así que bueno, no tengo nada más que decirles, desearles que estén súper bien, que puedan ser los que están enfermos, que puedan sanar. Mi deseo es que sanen, cuídense. Es importante también cuidar nuestro cuerpo porque al final cualquier enfermedad, ¿no es cierto?, nos perjudica el ánimo. Así que a tomar nomás, porque hay mucha gente resfriada, como les decía en un principio de este video, hay mucha gente enferma. Hay que tomar harta limonada, harto líquido y cuidarse con los cambios de temperatura y tratar de hacer siempre las cosas bien. Yo espero que les haya podido ayudar con este pequeño estudio, no nada profundo, pero sigan estudiando y siempre estamos aprendiendo, ¿ya? No piensen que uno lo sabe todo, uno también está aprendiendo todos los días
y siempre se puede profundizar un poquito más y entender un poquito más y comprender un poquito más. Pero todo eso significa esfuerzo, estudio. Y es importante sí, porque según lo que usted cree, es como usted va a hablar, lo que usted va a decir y lo que usted va a vivir. O sea, uno vive por las creencias que uno tiene, ¿ya? Ojo con eso. Si usted tiene una cierta religión y usted cree que ciertas cosas no se deben hacer, o no, por ejemplo, prohibiciones, ¿no es cierto? Porque usted tiene esa religión que se lo prohíbe, porque usted está comprendiendo de esa manera, ¿ya? Tiene esa fe y va a tener esa práctica por la fe que usted lleva. Entonces es importante, ¿ya? Nosotros también como cristianos llevamos la fe de los apóstoles en este caso, ¿no es cierto? Nosotros creemos en los apóstoles, son nuestras autoridades, el Nuevo Testamento para nosotros es una autoridad, aunque los cristianos creemos, ¿no es cierto?, como decimos también en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero para nosotros, para nuestra vida, ¿no es cierto?, nos quedamos con las enseñanzas del apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, y también, ¿no es cierto?, lo que nos enseña Jesús en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y estudiamos toda la Escritura, obviamente, para comprender también a los profetas, ¿no es cierto?, no vamos a desechar a los profetas, al contrario, aprendemos muchas cosas de ellos, y todavía tienen mucha enseñanza vigente. Por ejemplo, los proverbios, yo se los recomiendo, los salmos, ¿no es cierto?, también son maravillosos, son hermosos, y nos enseñan todos los días. Y todo, la Torá, ¿no es cierto? Si usted lee la historia del Éxodo, del Deuteronomio, etcétera, es maravilloso. Bueno, a mí la verdad que me gustan casi todos los libros. Tengo algunos preferidos, pero todos aportan, todos nos enseñan. Bien, no les quito más tiempo, que el Eterno los bendiga, que los guarde y los proteja. Gracias, que estén bien.